Hola, ¿qué tal, Gabón? Y muy buenas noches, noche de jueves en la capital. Hoy es el día del libro. Hoy el mundo entero celebra leer. Leer de cualquier manera, leer en cualquier sitio, leer lo que te guste, leer aquello que no conoces. Leer en definitiva y descubrir personajes, paisajes, lugares, historias, sentimientos. Todo lo que entraña un libro forma parte de lo que uno aprende y lo lleva ya consigo para siempre. He tenido la oportunidad de presentar dentro del Día del Libro el acto central en la icónica biblioteca de Bidebarrieta, en el Casco Viejo, que ha estado repleta de muchísima gente hoy para acompañar a la presentación de la última novela de Félix Modroño, Tierra de Sueños. Esta es. Tierra de Sueños es un repaso por una historia maravillosa en el tiempo, con un amor de ida y vuelta, pero sobre todo con un encuentro con un país que le enamoró, le emocionó y en el que vive, que es México. A partir de aquí, en esta Tierra de Sueños, Félix ha hecho un maravilloso recorrido por la historia, por la memoria, por los sentimientos, por lo que se nos olvidó, por lo que hay que recordar, por lo vivido y también por esas personas que un día fueron y nunca volvieron. De alguna forma también es un repaso por la vida de quienes han tenido la sensación de haber guardado secretos que toda una vida han estado vinculados a su pasado, a su memoria y también, por qué no decirlo, a su familia. Bueno, pues esta Tierra de Sueños que hemos presentado hoy en este acto que vas a ver ahora y en el que, con muchísima gente, por cierto, hasta la bandera, la Biblioteca Central, ha sido una celebración conjunta en este Día del Libro. Luego recordaremos también, en este Día del Libro, a otra autora muy mediática, muy mediática, que estuvo aquí y que es noticia todos los días, diría yo, por muchas razones, pero te lo cuento enseguida. Vamos pues a compartir esta Tierra de Sueños de Félix Modroño hoy en Bilbao. Y bienvenidos en este día tan especial. Os voy a contar una cosa que seguro que me vais a entender perfectamente. Y es que llevo un tiempo, unas semanitas, igual más, que veo debates en torno a los libros que me sorprenden. Pues, por ejemplo, grandes influencers que dicen, yo no leo, y leer está sobrevalorado. O grandes figuras de la televisión que escriben libros maravillosos, por cierto. O aquello de hacer de un libro series de televisión, películas, que luego ves y dices, ¿pero esto es el libro? O también estas grandes de la moda que dicen, por escribir un libro no eres escritor. Al tiempo de que se dan grandes premios literarios y hay quien los cuestiona. Bueno, se lo habrán dado porque trabaja en no sé dónde. O seguro que lo ha ganado porque es amiga de no sé quién. Todo eso unido a esa, siempre he creído, diferencia maravillosa de las personas que han escrito un libro y las que no lo han escrito. En teoría, un libro, excepto que por tu cultura, por tu educación o por las cosas de la vida no puedas leer, lo puede leer todo el mundo, pero yo quiero creer, no, los tengo claro, que no todo el mundo puede escribir un libro. Y esa diferencia tan evidente, hoy la tenéis delante de vosotras. Quien ha escrito un libro y quien nunca lo va a escribir. Yo. Es duro, ¿eh? No es sencillo enfrentarte a algo y he pensado, pero Félix estará seguro de que va a confiar en alguien que nunca ha escrito un libro
para que presente el suyo. Y luego he pensado, a lo mejor resulta que una de las maravillas de leer consiste, y esto os lo voy a recomendar toda la vida, que cuando tú lees un libro tienes que querer ser un personaje, tienes que querer ser el protagonista o la protagonista, o tienes que querer estar en ese lugar, en ese país, en esa historia. Tienes que querer que te pasen las cosas que le pasan a la del libro. A veces te han podido pasar, pero lo más importante está en que según estás leyendo, tú pienses que eso que te lo están contando a ti. Y esa persona que está ahí contándote su vida o viviendo una historia, la está viviendo y en el fondo ese nombre puede ser el tuyo. De hecho, no voy muy descaminado porque esta maravillosa tierra de sueños tiene nombres y apellidos y algunos de ellos incluso no solamente existen, sino que son inspiración. Hoy, en este Día del Libro, para mí es un lujo, un placer formar parte de lo que yo siempre he creído que es antología de la cultura, de esa cultura a la que puede acceder todo el mundo. Hay que leer, tenemos que leer más, porque leemos poco y seguramente hay que leer más para conocer mejor realidades, historias, personas, vivencias, lugares y sobre todo para ampliar un poco ese lugar en el que estamos constantemente metidos y metidas. Querido Félix Modroño, un placer estar a tu lado. Un aplauso para Félix, que es hoy nuestro invitado en este maravilloso Día del Libro. Imagino, Félix, que no hay mejor forma que celebrar el Día del Libro que aquí, en este lugar, en Bilbao, y además presentando tu último libro. ¿No se me ocurre un paraíso mayor? Pues la verdad bueno, buenas tardes, Arrachaldeón. Es un gusto ver tantas caras amigas, algunas ya desde hace muchísimos años. O sea, aún así, digo, son permanentemente jóvenes, eso es lo que veo. Como me pasa contigo, te conozco de hace un montón de años y otra de las personas por las que no pasa el tiempo. Eso sí. Gracias. Sí. Tenía que corresponder a los halagos de alguna manera no, pero lo digo con sinceridad. Pues quien me conoce sabe que mi vida ahora es bastante más compleja en cuanto a los viajes. Vivo gran parte del año en México y cuando nos cuadró que un 23 de abril íbamos a estar por aquí, pues ya hace tiempo que se me ocurrió que la mejor manera de celebrar el Día del Libro es en este marco que es impresionante. Son muchos años los que llevo viniendo aquí, pero aún me sigue temblando el pulso cuando firmo el libro antes de entrar y la verdad que es un sueño hecho realidad para, como yo digo, para un niño de un quinto piso sin ascensor de la margen izquierda de Portugalete, que empezó leyendo en la biblioteca municipal y pues a acabar publicando su 10ª novela, desde luego. No se me olvidará y para mí, de luego, tengo la emoción y los nervios de la primera vez, ¿no? Pues fíjate que los antecedentes son maravillosos. No solamente lo que has escrito, lo que has vivido, esa maravillosa trilogía bilbaína que ya forma parte de la historia de la tuya y de la ciudad también. Una trilogía bilbaína que me recuerda que tengo un encargo que hacer contigo, y es que te mando el más cariñoso saludo del alcalde, Juan Mari Aburto, que le hubiera encantado estar aquí hoy contigo. Lo sé, Juan Mari es un tipo excepcional. Maravilloso, que siempre está en tus cosas, además. Primer mandato, que nos conocimos en un día del libro como hoy, nos conocimos un 23 de abril, ha sido fiel lector mío y le estoy muy agradecido, porque es verdad que yo he intentado dar a conocer Bilbao, pero él también, de alguna manera, me ha apoyado desde el principio. Pues desde aquí un beso al alcalde, que se está recuperando. Un abrazo, Juan Mari, cuídate, no tengas ninguna prisa en volver, que hay que recuperarse bien. Tiene una buena enfermera en casa que le cuida como hay que cuidar a las personas a las que se quiere. Un beso. Vamos a ver, Félix. Bilbao, Sevilla, Santander, Zamora, Bilbao, Sevilla, Santander, Zamora, Bilbao. Has escrito, te has inspirado, has viajado, has vivido de muchas formas y en muchos lugares. Pero yo tengo una duda enorme. ¿Realmente México es la inspiración para una novela? ¿Es el lugar al que de verdad vas a vivir por amor, que eso no te había pasado antes nunca?
consigues la inspiración cuando descubres que lo que tiene México lo quieres para toda la vida. Y además de todo eso, en este homenaje, sin duda, a un mestizaje, a muchas cosas de las que vamos a hablar y que hay que también recordar que pasó con México, cuéntanos cómo es ese viaje, cómo es el porqué de ese viaje y lo que de verdad, mirándomelos a los ojos a mí y a la gente que nos viene hoy a ver, lo que de verdad te atrapa de México, además que el color de unos ojos que te hace ver la ciudad. Resumirlo es muy complicado porque ya me ha costado resumirlo en una novela, como para resumirlo aquí brevemente, pero digamos que de algún modo yo ya hace muchos años que me abrí a vivir, ¿no? Desde que dejé el banco hace ya casi 10 años, pues la verdad que me ha gustado mucho vivir, recorrer las ciudades, sentir las gentes, aprender mucho. Pero hace 3 años conocí a una mujer mexicana en un bar en Sevilla, no iba casualmente, o sea, no fue en una biblioteca, o sea, fue en un bar. Y me atrapó desde el primer momento su mirada, me pregunté de dónde era, y me dijo San Luis Potosí, y dije, ¿eso dónde está? Marte Norte de México, y digo, pues allá que me voy a verte, tengo pánico a volar, tenía pánico a volar porque ahora cruzamos el charco más de 6 veces al año, ¿no? Y me dejé llevar y me fui a vivir a México, ¿no? Entonces, pero cuando llego a México yo conocía a México por referencias, había estado como mucha gente en la Ribera Maya, incluso había estado en la capital de México, pero no había vivido la esencia del pueblo, del sentir, de la vida mexicana, y cuando la descubro muy pronto, pues me enamoro completamente de lo que es México, de la gente mexicana, del cariño, de la hospitalidad, de su ilusión, de su alegría de vivir, de su intento de todo el mundo de hacerte la vida más fácil a diario. Yo qué sé, vas al fisio porque me lesioné, si quieres te cuento esa historia, porque me atacaron unos perros salvajes. Yo buscando un faro desde mi documentación, me lesiono, voy al fisio y las chicas, ay, le voy a mover el bracito para que no sé qué. Digo, yo cuando iba al fisio aquí me decían, y te quedabas así. Bueno. Y entonces, claro, es otra historia, te quedas como sorprendido, ¿no? Vas al médico y te sientas y te dice, pues dígame, y digo, pues mire, es que tengo un ojo, y dice, no, pero bueno, ¿qué hace aquí en México? ¿Y cómo le va? Y sé qué, el médico dándome conversación antes de entrar. Y me dice Manila, le dice al médico, es que es español, como diciéndole, es que el pobrecito es como va muy al grano, va muy directo, ¿no? Entonces te das cuenta de que aquí pues vivimos como muy deprisa y tengo la sensación de que muy agresivamente. Lo veo comparado con México. Entonces es imposible no enamorarse de su carácter, de su cultura. Cuando empiezas a oírse hablar sobre los ancestros, esa relación que tiene con la muerte, los espíritus, estás de repente en un foro y todo el mundo ha visto a don Serafín ayer. Yo le vi antes ayer. Yo hacía 3 meses que no le veo. Digo, ¿quién es don Serafín? Un sacristán que murió hace 6 años y todo el mundo lo ha visto en los últimos tiempos. Y te quedas así como diciendo, pues hay algo que se me escapa, porque realmente son gente que no se están inventando nada, ¿no? Y yo creo que me ha ayudado mucho a abrir la mente y el corazón, sobre todo en México. Bueno, esta novela es un homenaje, obviamente, a todo eso, ¿no? Un sacristán puede tener vida eterna también. ¿Qué? Un sacristán puede tener vida eterna. Claro. Si es sacristán. Es que el tema de los difuntos es muy... En México es muy especial, el tema particular. De la muerte, muy particular. Supongo que todos habéis visto Coco y si no, os recomiendo la película, pero es que es tal cual. Mira, sí. buscando una ciudad escondida que me habían dicho que estaba oculta bajo la maleza, en una selva en la Huasteca, dentro del estado de San Luis Potosí, pues el alcalde, el presidente municipal, nos decía... pues bueno, aquí celebramos el Día de los Muertos, ellos lo llaman Santolo allí, lo cuento en la novela, dice, pues nada, vamos todos al cementerio que está como a 1 kilómetro hacia arriba, ponemos las flores de cempachuli, las flores de los muertos, les vamos poniendo velas y nos vamos todos juntos a buscar, enmascarados, a buscar a los muertos, los recogemos
y todos juntos, como estamos todos enmascarados, no se sabe quién está vivo y quién está muerto, pues tenemos convivencia en el pueblo y tal. Y tú les oyes hablar y dices, vamos a ver cómo está vivo y quién está muerto. Pero te lo están contando con una vehemencia y con una seguridad que dices, bueno, si es que realmente ellos, no sé si creen que es así, pero que sí lo sienten que es así. Y es verdad que es muy bonito. Dice, bueno, y luego ya celebramos y ellos, como ya tienen el caminito hecho con las flores y las velas, pues ellos regresan, ¿no? Es una cosa absolutamente maravillosa. Y yo que soy escéptico y que no creo absolutamente en nada, pues cada vez empiezo a tener más dudas en México, claro. Está muy bien que hayas traído a Marianela de San Luis Potosí a lo que más se parece a México, que es Bilbao, en el carácter, en el talante, en las cosas bonitas. Yo entiendo que a partir de ahora, esto de que él es español, ya no. Él es de Bilbao y te van a entender mejor cuando vean esa comparación. Tú hazme caso, luego te lo explico con detalle. Bueno, Félix, sin destripar esta tierra de sueños, pero sí es verdad que fundamentalmente es una historia de amor en el tiempo, que salta en el tiempo, que comienza en una fecha, pero que va transcurriendo y saltando de fecha, pero también es cierto que es de alguna forma un tributo a una deuda pendiente con un país de muchas formas distintas, a una deuda emocional, a una deuda histórica, a una deuda artística, a una deuda también con los refugiados que se fueron para allá, a una deuda con los niños, con muchas cosas que tú retratas perfectamente en la historia y que de alguna manera también, Félix, nos hace a todos replantearnos, ¿no? Lo que hicimos en su momento, cómo fuimos en ese momento, con un país que, yo no sé si estarás de acuerdo con esto, Félix, en el fondo, del todo, nunca nos lo reprochó, sino que, de alguna manera, guardó silencio muchas veces ante lo que habían vivido. Pero no estaría mal recordar lo que pasó, tú lo recuerdas muy bien, y han pasado muchos años y a lo mejor no se les ha pedido aún perdón, no lo sé. No sé, nos retrotraemos a cuando los españoles llegan a América o a Claro, cuando los imagínate, exiliados llegan a América. antes de la Guerra Civil, todo Antes de la esto, guerra. ¿no? Los 25.000 refugiados que van, por ejemplo, ¿no? Es que, bueno, la historia de México con nosotros es muy compleja a lo largo de los años y ha tenido como muchos vaivenes. Hay mucho desconocimiento recíproco por parte de unos y de otros. Y yo sí que he querido con esta novela, de alguna manera, hermanar y, por supuesto, tú lo has comentado muy bien, cuando llegan los exiliados republicanos a México, cómo México los recibe y ellos dicen, México nos está conquistando a nosotros ahora como me ha conquistado a mí en los últimos tiempos. Es imposible no llegar a México, no sentirse conquistado por México, ¿no? Entonces, esa era mi intención. Busco un hecho histórico relevante, reciente, que me pueda permitir contarlo. Entonces, leyendo libros, encuentro la historia de los niños de Morelia, de un niño y una niña que escriben libros, ellos contando sus vivencias y la cuentan exactamente igual, que fueron 450 niños republicanos que en el año 37 los embarcan desde Burdeos hasta Veracruz y de allí los llevan a Morelia, por eso los llaman los niños de Morelia, Morelia. Los llevan allí porque el clima decía que era el que más se parecía a España, porque la propia ciudad les podía recordar a esto. Morelia antiguamente se llamaba Valladolid, incluso en México, y los llevan con carácter temporal, provisional, como en una especie de colonias de vacaciones. Pero, ¿qué ocurre? Que acaba la guerra y la mayoría de los 450 niños, ninguno vuelve a España, ni siquiera volver a ver a sus padres. Me pareció terrible, ¿no? De hecho, fueron los primeros refugiados de una guerra de aquí, ¿no? Yo considero que son los primeros refugiados y hay un documental posterior de ellos, ya abuelitos, contando sus vivencias y es impresionante, ¿no? Y eso me ayuda a crear la novela. Y luego descubro también la historia del Yatevita, porque todo el mundo más o menos ha oído hablar del oro de Moscú, que el oro que se fue de aquí y tal. Y hay otro barco que se fue capitaneado por un capitán de Lekeitio, casualmente, y se lo llevan a México.
Entonces se me ocurre esa historia de amor entre una de las niñas de las niñas de Morelia, con uno de los soldaditos que van custodiando el tesoro, y eso pues me permite, digamos, hacer un juego histórico y emocional. Hay que tener, la novela se desarrolla en dos tiempos, Joseba. En el periodo que se desarrolla en los años 30-40 no me permito ninguna licencia histórica. De hecho, creo que absolutamente todos los personajes que aparecen en la novela, salvo los dos protagonistas, son reales. Los pistoleros, la bandida, por supuesto los taberneros, los políticos, todos absolutamente existieron. Obviamente me he leído muchos libros, muchos documentos, he tirado mucha hemeroteca. Entonces, digamos que he intentado hacer un retrato de la sociedad republicana dentro de México y cómo México lo recibe, ¿no? Entonces, esa es mi manera de contar la realidad y cómo de alguna manera esos lazos se estrechan en aquel momento, ¿no? No os vais a perder, es verdad. Puede haber quien diga, pero entre la ida y la vuelta, entre el tiempo, uno se va perdiendo. No, en absoluto, porque lo haces y queda muy claro, ¿no? Esa niña que viaja, luego, evidentemente, la niña ya crece y la historia perfectamente queda definida en el tiempo y no os vais a perder. De hecho, yo creo que incluso te diría que hasta tienes ganas de que pase el tiempo para ver lo que ocurre después. Permíteme que haga un inciso en esos niños de Morelia, porque seguro que todos conocemos y hemos oído aquí, en Bilbao, muchas veces hablar de los niños robados, de esas madres que al cabo de los años pues siguen buscando algo que en su momento les dijeron que no existía o que no nació vivo, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de hablar con algunas de esas madres en todos estos años y hay algo que me parece digno de resaltar. Son mujeres que, entre comillas, no es que guarden rencor, no quieren destrozar familias, no quieren que si en el caso de que su hijo o su hija estuviera vivo, no quieren romper una familia, quieren que su hijo sepa que nunca le abandonaron, que ocurrió lo que ocurrió, y sin embargo, permitidme que os diga que son mujeres que tienen en la mirada esa tristeza infinita, esa tristeza de saber que puede haber más sagrado que un hijo, que una hija, ¿no? De saber que en alguna parte del mundo, a lo mejor, ¿no? Alguien tiene lo que ya dio a luz, ¿no? Y creo que esa tristeza infinita forma parte también de esa tierra de sueños. Bueno, es un tema que a mí me toca también de una manera lo sé, empática, ¿no? Porque, bueno, primero hay que ponerse en el lugar de todas esas familias que perdieron a sus hijos en Morelia y no volvieron. Y dentro de los niños... Nunca volvió ninguno. Algunos volvieron, pero la inmensa mayoría nunca volvió. La inmensa mayoría nunca volvió, ni ellos pudieron ir a México a reencontrarse con ellos. Pero dentro de los niños muchos incluso fueron robados dentro de la propia Morelia bueno, en este caso eran por damas pías católicas que querían que esos niños endemoniados y ateos pues fueran reconducidos, y algunas familias, digamos, que se llevaron de una manera no demasiado lícita a esos niños. Es muy fino el término, damas pías católicas. Sí, eso es. Vamos, quiero decirte que a mí se me ocurren otras palabras. Entonces, pero bueno. Lo que no podemos tampoco es juzgar con los ojos de hoy muchos de los hechos históricos del pasado. Pues, obviamente, pero ni siquiera hace 2 días. Muchas veces hablo con mi padre y dice, yo ahora estaría en la cárcel, porque claro, con todos los piropos que le echaba a sus compañeras de trabajo y tal, y hoy en día no se puede. Y ahora me preguntan a mi padre, que va a hacer 88 años, y dice, ¿esto se puede decir? Digo, no, bueno, depende del foro. Bueno, yo digo, tú puedes decir ya lo que quieras. Sí, papá, no se puede decir nada, pero... Tú puedes decir ya lo que quieras, pero que es verdad. Pero en mi caso, precisamente hablando de mi padre, al poco de morir mi madre hace 15 años, el año 2011, mira, os cuento una cosita que yo no sé si lo he contado alguna vez. Yo jamás me he censurado escribiendo mis novelas, y cuando escribí La ciudad de los ojos grises hay un episodio donde uno siente la muerte de la madre, pero mi madre no había muerto todavía, estaba muy enferma. Y ese pasaje lo suavizo bastante. Pero porque yo pensaba que mi madre iba a leer la novela.
finalmente mi madre no pudo leerla y esa parte la modifico y la cuento como realmente yo la había sentido, ¿no? La había sentido. Entonces forma parte de esa novela tan personal, tan emocional en ese momento en que la escribí. Pero poco de morir mi madre, mi padre me dice, vamos al cementerio de Baracaldo. Y yo pues acompañé a mi padre al cementerio de Baracaldo y él va buscando, entra en el cementerio como si hubiera entrado toda la vida, que lo conocía, pum, 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 llegó al final a una especie de jardincito que ahí estaba bastante abandonado, donde estaban enterrados los niños chiquitos, ¿no? Los neonatos, enterrados no, porque estaban esos nichitos ahí en la pared. Y hay uno, estaba sin cerradura ni nada, y cuando leo Luis González Modroño, ¿Tú sabías que existía? me Luis González impresiona Modroño. mucho porque yo recuerdo que mi madre perdió un bebé al nacer cuando yo tendría 6, 7 años y bueno, llegó, me acuerdo perfectamente, llegó del hospital pues sin el bebé, sin el hermanito que esperábamos, ¿no? Y cuando veo que realmente tenía nombre después de tantos años, esto ha sido hace nada y coincide con la época, con la historia que me estás contando de los niños robados, digo, la llavecita, cambiamos el candado, yo la llavecita la llevo siempre con mi juego de todas las llaves y la verdad que me dio que pensar porque digo, no sé si quiero saber si hay algo ahí o no hay algo ahí, ¿no? Pero bueno, soy capaz de comprenderlo y de empatizar con ese tipo de cosas, que es lo que tiene que hacer al final un escritor, ¿no? Tiene que hacer ese ejercicio de empatía con todos los personajes que va relatando en la novela, para hacerlos más humanos y para hacerlos más creíbles. Y eso es lo que yo intento hacer en mis historias, ¿no? Luis. Bueno. Luis Gonzaga. La historia de Luis es la historia de muchas personas, sí, de muchos niños y niñas. No soy único. Lo único que yo soy de los que creo que no lo querría. Que no sé, todavía estoy sudándolo y fíjate, creo que no querría saberlo. Eso que has dicho es muy importante, ¿no? Porque es verdad. Dices, quiero saber la verdad. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque a veces la verdad es tan dolorosa y quizá nunca consigas saberla del todo. Bueno, el tiempo irá diciendo. Y a lo mejor creo que es un acto egoísta muchas veces al final. Dices, porque empiezas pensando en ti, pero no estás pensando en los demás, ni en tu familia, ni en tu padre, ni en tus hermanos, ni siquiera ni en la otra persona, incluso que a lo mejor no quieres saber nada, porque también me he encontrado con muchos casos de personas que han encontrado y dicen, no, yo no quiero saber nada de esta familia anterior. Y están en su derecho también, ¿no? Entonces es un poco jugar a cambiar la historia de las personas y yo creo que también hay que respetar la intimidad. No lo sé. Os voy a dar un dato que no sé si conocéis. Yo no lo conocía y que tiene que ver mucho con México y con el expolio que se cometió en México. El tráfico de obras de arte es el tercero más grande del mundo después de las armas y de las drogas. Hablar del tráfico de armas o del tráfico de drogas es algo que nos parece cotidiano. De hecho, bueno, lo estamos viendo constantemente y de hecho hemos hablado muchas veces de que posiblemente sean dos de las partes del mundo que más dinero dan, ¿no? Las armas y las drogas. Bueno, también el sexo es otro de los grandes beneficiados del tráfico, pero el tráfico de obras de arte. Y esto a ti también te lleva, Félix, a indagar aún más en lo que se hizo con todo lo que tiene que ver con algo, Félix, que cuéntanos cómo se hace, cómo ocurre y qué es lo que nunca se devolvió a México. Bueno, también es compleja la historia porque desde que los españoles llegaron a América, no descubrieron América. Bueno, América ya estaba descubierta, como ellos dicen. Dicen, vamos a ver, como dicen, América, nosotros estábamos aquí. Fueron ustedes los que nos descubrieron. Y eso me da mucha gracia, el descubrimiento de América, y así es. Entonces, desde que los primeros españoles empezaron a traer, digamos, objetos valiosos y regalos, algunos fueron regalos, incluso del propio Moctezuma, o sea que no todos llegaron aquí de manera ilícita y no todos son producto del expolio, ¿no? Luego está también decir, ¿dónde deben estar las obras de arte? Ahora que estamos con el Guernica aquí a vueltas, ¿no? ¿Dónde deben estar? ¿Quién lo creó? ¿Dónde no sé qué? Evidentemente todo el mundo quiere tener esa obra de arte. Pero en este caso de México ocurrieron dos cosas. Una que leí y me hizo mucha gracia un tipo que
en París fue a consultar un códice azteca y no había cámara de seguridad, no sé qué, se lo metió debajo del sarape y se volvió a México. Y claro, fue recibido como un héroe, porque realmente era recuperar uno de los objetos valiosos que habían llegado a Europa, ¿no? Y entonces pues eso me hizo pensar en una especie de agente recuperador de obras de arte para México. Vi si había algo escrito y descubrí un libro de un agente del FBI que se dedicaba, está el libro escrito en inglés, que se dedicaba a eso, precisamente, a recuperar obras de arte, ¿no? Y, bueno, y sobre eso pues, descubro que hay muchas obras de arte que todavía no se sabe dónde están. Y dije, pues qué mejor para unir tiempos que una obra de arte que al final pervive en el tiempo. Las obras de arte perviven en el tiempo, ¿no? Y por supuesto, fíjate, todo el mundo, todo lo que transcurre alrededor de la arqueología, pues evidentemente eso sigue ahí. En México, como te he comentado antes, hay muchísimas ciudades escondidas bajo la maleza que no se sabe qué conservan ni qué tienen y que, digamos, el Instituto Nacional de Arqueología de México, el INAH, prefiere que sigan así, primero porque no hay medios para poderlas proteger de los saqueadores y segundo porque tampoco tienen medios para poderlas explotar y poderlas descubrir. Pero hay muchísimos. Pero algunas con el tiempo sí que se han ido, los saqueadores sí que han podido robar obras de arte y elementos arqueológicos, y muchos están en colecciones privadas, normalmente de ricos estadounidenses o europeos. Y pues me pareció una cosa muy novelesca y muy atractiva para contar, y para de algún modo, como en el yate que va a México en los años 40 hay oro y hay obras de arte, pues digamos unir las dos épocas a través del arte, ¿no? Muchas veces cuando nos hablan de México o nos preguntan qué sabemos de México, es verdad que uno rápidamente, equivocadamente, piensa en sol, alegría, plumas, el tequilita, el limón mezclado, ¿no? La playa, la gracia, la risa, la vida. Qué bien se vive en México, nadie madruga, nadie trabaja, todo el mundo está de vacaciones 24 horas y aquello es un paraíso constante. Queremos vivir todos en México. De hecho, muchos mexicanos y mexicanas artistas cuando vienen aquí dicen, ¡ah, México, México! Bueno, quiero, Félix, me gustaría que nos traslades algo que para mí es muy importante en el mundo, los valores, la humildad, la esencia, la tradición, el respeto por uno mismo y por los que van y llegan de fuera. La forma de ser de un país, de unas personas que a pesar de lo vivido han sabido mantener esa constante forma de entender la vida con una sonrisa, pero también con la realidad que les toca vivir. Y los personajes, los 4 personajes principales, ¿no?, nos trasladan en muchos momentos algo que quizá desconocemos, que es cómo son de verdad los mexicanos. Tú vives allí ahora, eres Sí. mexicano, no eres turista, aunque te llaman el señor de la... ¿Cómo te llaman en México? Bueno, no sé, me llaman de muchas maneras. Hay unos que me dicen el señor que le hace fotos a todo. El que hace Cuando fotos a viene un todo. pueblecito, por Esto, ejemplo. sí, pero Claro. eso será verdad. Sí, Eso sí. será verdad. Bien. El señor, ahora el señor español ya no es el de Bilbao. Bien. Pero es verdad, Félix, que a veces no nos damos cuenta de que en cualquier lugar del mundo, la persona más humilde del mundo nos enseña valores, esencia, forma de ser. Claramente. Incluso nos hace entender lo que es el respeto a lo que en este momento en la sociedad que nos toca vivir, reconozcámoslo, estamos perdiendo muchos valores. Ahora mismo, en tu día a día, como no discutas con alguien, parece que no estás vivo. Tú pones un informativo y ya directamente sabes que el mundo está fatal. Pero además de eso, tus vecinas se levantan enfadadas. Tú vas a por el periódico y el del kiosco parece que lo acaba de escribir de la mala cara que te pone. Compras un libro y parece que el autor está detrás porque te lo da, pero te lo da de aquella manera. Estamos como estamos. Y yo os diré más. Incluso creo que tendríamos que hacer una excursión a México todos un tiempecito para aprender determinadas cosas que nos vendría bien después desarrollar aquí. En ese momento en el que no me digáis que no os pasa a vosotras y a vosotros, que preguntáis a alguien, bueno, ¿qué tal? Fatal, ¿no? ¿Y qué te pasa? Pss,
Cuidado con eso que te lo cuentan. Y luego les vas a contar tú lo tuyo, pero eso ya no les interesa tanto, ya tienen prisa. Entonces, la prisa, el no escuchar, el no empatizar, el no tener ganas de que nos cuenten desgracias, nadie. Yo tengo bastante con lo mío es mucho peor que lo tuyo. ¿Pero de qué vas? ¿Qué te has pensado? Y sin embargo, hay personas... Es diferente, sí. ¿Qué? Es diferente. Cuéntanos. Es diferente. Bueno, para empezar, yo sigo aprendiendo, ¿no? Y me reprochan muchas veces, pero dices, ¿pero por qué tienes que decirnos siempre en la primera frase? No, ¿Sí? ¿Te lo dicen ellos allí? O sea, a ver, se me reprochan, digo, pues es que es verdad, y me estoy dando cuenta, ¿no? De que enseguida, como es allí, como todo, como mucho más amable. Lo dices muy bien, el respeto por los valores, yo creo que allí se mantienen y se respetan tradiciones y cultura que aquí hemos ido perdiendo. Me recuerda, fíjate, muchas veces cuando a veces tenemos una casita en Santa María del Río, que es un pueblo chiquito, me recuerda mucho, no me lo recuerda, me imagino que sería la vida de mis padres o de mis abuelos cuando ellas jóvenes en los pueblos donde todo el mundo se conocía, todo el mundo se hablaba, todo el mundo se saludaba, intentaba ayudarse. Por supuesto, llama muchísimo la atención que hay un montón de niños por todas partes allí, y eso pues también ayuda, esa alegría vital. Tú vas a una iglesia y todavía está a reventar la iglesia con gente en la plaza escuchando la misa, cosa que, pues como aquí, pues imagino que sería en los años 40, ¿no? Y entonces es como, has comentado también, esa alegría de vivir, esa hospitalidad, ese cuando te preguntan, ¿cómo estás? Aquí dices, ¿cómo estás? No es para que de nadie te responda, es tal. Y aquí pues, ay, pues muy bien, y que, ay, la familia, qué bueno, viste, qué tal, y no sé cuánto. Y dices, ¿lo conoces algo? No, pero has entablado una conversación enseguida con alguien, y es un país que es verdad que vive despacio, pero muy eficazmente también. O sea, no tenemos esa fama de decir que son vagos, que no sé qué, es un país muy trabajador, muy trabajador. La gente humilde es maravillosa también te enseña, te enseña incluso a vivir, y entonces, pues eso me ha dado mucho que pensar, y yo creo que me ha ayudado tampoco a intentar, a ver, el otro día en un mostrador en Zamora, pues una señora me pegó 2 codazos, me mandó a tomar vientos, me aventó, como dirían en México, ¿no? Eso en México no pasa, o sea, no puede pasar eso. No hay codazos. No hay codazos. Ay, discúlpeme usted, señor, ¿qué tal? Es tan amable. Ay, pues... Entonces, claro, es otra historia. Y la verdad que me hace que pensar aquí. Me dice Marianela, ustedes con lo poquito que son, parece que están siempre enojados y siempre enfadados entre ustedes, ¿no? Y es verdad que hay veces que no, que parece que estamos, no sé por qué, si por las prisas o porque ya hemos olvidado esos valores que nos inculcaron, o qué, pero parece como que hay mucha crispación, ¿no? Aquí, y luego que, o sea, no quiero pintar México un país maravilloso y tal, que a mí me lo parece, que evidentemente tiene muchos defectos, pero en ese sentido, sobre todo en el respeto a los valores y el cariño que se tiene en la manera de intentar ayudar al otro, de hacerle la vida más fácil, en ese sentido México es muy agradable para vivir en el día a día, ¿no? Ana, María, David y Mateo. Son los 4, ¿no? Sí. 4 personajes. Bueno, personajes, ¿no? ¿Personajes o personas? Son María y David, Ana y Mateo. Vale, eso es. Efectivamente. ¿Qué quieres contarnos a través de ellos, a través de sus ojos, de esos ojos que te enamoraron en México? ¿Qué quieres contarnos a través de ellos y cuál es su realidad vital? Porque es verdad que cuando leáis el libro os vais a dar cuenta de que, claro, saltamos en el tiempo, pero sí es cierto que están condenados a no sabemos. algo. Mira, son 2 historias de amor, como tú lo has dicho. Una, en la época, mira, porque época no me invento gran cosa. Bueno, 2 o 3. Son 3, pero la tercera planea en toda la novela, que es el amor por México, ¿no? Por ahí me querías decir, ¿no? Entonces son 4. Entonces son 4. Ahora me cuento la tercera. No. La primera... No. La primera, fíjate, es la niña de Morelia con 13 años y el soldadito republicano con 18. Es la edad que tenían mis padres cuando se conocieron. Y entonces, pues, me los imagino
timoratos, lejanos, muy despacio, una historia que transcurre muy lenta en el tiempo, muy respetuosa, pues como me imagino que eran los amores en los años 40. Y la otra, evidentemente, es una historia contemporánea que tiene más que ver con mi vivencia personal. Entonces, de alguna manera, es un amor, digamos, una historia de amor de nuestros padres, abuelos, y otra, pues, la historia de amor, una historia de amor contemporánea. Y obviamente me sirvo de esas historias de amor y de esa, hemos dicho, de esa trama histórica para tejer unos hilos que van así a lo largo de toda la novela y no podemos al final saber si se entrelazan o si lo suyo un novelista que se precie tendría que entrelazarlos al final, pero entonces estamos ya destripándola un poco. ¿Cuál es la tercera historia de amor que hemos dejado intrigado? La tercera historia de amor, que es, o la cuarta, que es la más importante, yo la tengo delante, no sé tú. Pero esa no es ficción. Ah, no por eso, pero es que esa historia de amor, a ver... Obviamente la historia de amor entre David y María está inspirada en la nuestra. Y le faltaban letras a María. Luego le pusiste Nela después, ¿no? Sí, para que no hubiese dudas. O sea, que está inspirada en la nuestra y no la conocí en un bar de Madrid, como en la novela, sino en un bar de Sevilla. Y entonces es difícil ahí discernir la ficción de la realidad. De hecho, mi padre, cuando se lo estaba leyendo, me dice, entonces tú cuando fuiste, digo, papá, no fui yo, era David. Ah, bueno, sí. Además, el padre de David existe en la novela, habla y le pongo algunas frases que mi padre utiliza habitualmente, ¿no? Y él estaba leyendo, estaba convencido de que... Pero yo no te dije eso, ¿eh? Digo, papá, ya sé que tú no me dijiste eso, pero el padre del señor de la novela, sí. Entonces es muy divertido ese juego que él intenta descifrar qué hay de verdad, porque obviamente en la realidad uno no cuenta toda su historia personal, ¿no? Pero sí que la novela tiene mucho que ver. Marianela me enseñó sobre todo, aparte de su país, su estado, San Luis Potosí. Me quedé absolutamente... Una de las cosas que más me gustan de México es la selva huasteca, la huasteca potosina, que pertenece a San Luis Potosí, esa parte de... Es absolutamente... Bueno, pues como lo habíamos visto, como yo lo había visto en las películas, detrás del corazón verde y ese tipo de cosas, esos ríos que tienes que ir nadando aquí con mi legendaria forma física y tienes que ir nadando en una canoa hasta llegar a ver unas cascadas que caen ahí escondidas es absolutamente ríos que van por debajo de las cuevas y sobre todo llegas a Gilitla, que es donde Sir Edward James, si no lo conocéis, os reconozco que veáis su obra, un excéntrico británico creó allí un jardín escultórico que dicen que, pues, es el centro del surrealismo, que al final dicen que México es el país más surrealista del mundo por muchísimos motivos. Llegó allí también Leonora Carrington, tiene un museo tanto en San Luis Potosí como en Gilitla. Leonora Carrington, si no la conocéis, también fue una artista surrealista que estuvo internada en el psiquiátrico de Santander, donde le sometieron a tratamientos similares al electroshock, consiguió huir y llega a México, ¿no? Entonces es un sitio absolutamente precioso. Y tú llegas a Gilitla y escuchas la música de la cantina, llegas y ves a un señor que venden elotes y marranadas, ¿no? Dice, ¿pero qué son las marranadas? Pues la mezcla que hacen con su maíz, con su mayonesa, con todo lo que pues de repente oyes un guapango y el color que tienen y unas señoras que están haciendo allí sus antojillos mexicanos, ¿no? Y entonces pues parece que estás viviendo absolutamente fuera de la realidad. Además, a tantos miles de kilómetros de tu casa, pues es como... Pero a la vez tienes una sensación de pertenencia, de decir, este lugar, me encuentro aquí, realmente es mi lugar también, ¿no? Es una cosa muy extraña, pero muy bonita. Por esto decía al principio que intentar condensar todas esas sensaciones, esas emociones que yo tengo, como bien sabéis, me gusta mucho ambientar las novelas, los sonidos, los sabores, los colores,
pues ahí en México me he vuelto absolutamente loco. Era muy complicado tomar parte para no abrumar luego al lector, pero sí que he buscado a lo largo de toda la novela una prosa sensorial. Os recomiendo, estaría genial que pudierais verlo, pero mientras tanto tenéis Tierra de Sueños, que luego es un viaje a todos esos lugares, a esas sensaciones que yo he sentido en México, ¿no? Había guardado algunas cosas que quería decir del libro, pero la verdad, Félix, es que como tenemos una sorpresa final, que no sabéis, voy a guardarla para el final. Imagino que en ningún momento habrás pensado, que bajo ningún concepto habrás dudado, que no tendrás la más mínima sombra de duda de que Marianela va a hablar. Bueno, no le va a costar mucho, porque ella es, porque es dicharachera. O sea, ella es una te voy a contar una que cosa. todo lo parco que yo soy fuera de estos foros, ella pues... Yo he llegado aquí hoy y según llegaba, que había gente ahí fuerte esperando, gente conocida, amiga y tal, y según miro así veo a una mujer que me mira, que ahora que te he oído contar la historia, yo pensé, claro, esa mujer te miró no igual que a mí, pero sí parecido en ese bar de Sevilla. Estoy convencido. No, no me peló. ¿No te miró? Al principio no me pelaba. No. No. Bueno, ahora que te veo un poco, yo también lo entiendo. Me costó un poquito. Te costó un poco, Me es costó normal, un poquito, es normal. Sí, sí. Y la he saludado, fijaros, sin saber que era ella. Sin saber que era ella. Y he pensado, qué mirada tan transparente y tan de verdad tiene esta persona. Lo he pensado así, me lo he guardado para mí, me lo he callado y he seguido. Y al cabo de un rato después he descubierto quién era. Pero eso os lo cuento después. Félix, ¿cuál es realmente aquello que tú has aprendido, aquello que tú has, de alguna forma también, ¿no? Extraído de tu vivencia, de tu viaje maravilloso a México, de tu estancia en México? No sé si te cuesta más venir de México a Bilbao o ir de Bilbao a México. ¿Ahora qué echas más de menos, México o Bilbao? En una palabra, tenemos la suerte de que como vamos frecuentemente y venimos, tenemos la sensación de estar en ambos sitios a la vez, o sea, como viviéndolos, ¿no? Bien. Y eso es muy agradable. Eso está muy bien. ¿Qué te ha quedado que no has contado? ¿Qué te has guardado? ¿Qué sensaciones crees que tienes tú, los personajes, ella, que de alguna forma se quedan para tus sueños? Has tenido que decir, porque claro, es verdad que hay mucha realidad, pero también hay ficción en la novela. Sí. ¿Qué has tenido que guardar porque aunque fuera tuyo, fuera real, quizá no querías compartir porque muchas veces cuando escribimos algo que va con nosotros, no siempre escuchamos escribimos lo que sentimos, ¿no? ¿Qué te has guardado para ti? La pregunta es buena, nada. O sea, ¿Las demás no te han parecido buenas o...? Lo digo no, para cambiar. no me has dejado terminar. Claro, la pregunta es buena como todas las que me has hecho hasta ahora, quería decir. Entonces... Lo has arreglado muy a lo mexicano, pero vale. ¿Pero qué cuesta por el mismo precio? Como digo yo muchas veces, por el mismo precio cuesta quedar bien, ¿no? Quedar mal. Sí. No, pero sí es verdad que yo digo, cuando escribo pierdo completamente el pudor. O sea, no pienso en que la novela la va a leer alguien, o ni siquiera incluso mi familia o mi hija, o qué diré. Me acuerdo una vez presenté a una escritora, que no diré su nombre, pero digamos muy tradicional, de novela histórica, que decía, ay, qué vergüenza, yo no puedo escribir una novela erótica, una escena erótica porque la van a leer mis hijos, ¿no? Pues no, o sea, evidentemente yo en eso no pienso. Yo cuando escribo no me dejo nada, lo que siento lo escribo y no me guardo absolutamente nada, porque creo que una de las cosas que tiene que tener un escritor es una pérdida de pudor. Entonces, un escritor no puede tener pudor a la hora de escribir. No, creo que no me he guardado nada. Quizás lo que sí que he visto, que he tenido muchos personajes que merecían su propia novela y me han entrado ganas pero no quería complicar más el lector y sacarlo de las tramas principales para no confundirlo. Pero no, mi historia, digamos, incluso la historia de amor
no me la he guardado. He aprendido mucho de México, he aprendido mucho de la manera de ser de los mexicanos y sobre todo he aprendido, yo era un vividor, quiero decir que era un bon vivant, me gustaba vivir, me gusta comer, como a la vista está, pero es que allí se ha acentuado todo muchísimo más. Allí se celebra todo, o sea, la vida se celebra en los cumpleaños de nada, que si los baby showers, que si fulanito se ha titulado, que si menganito tal, que si el hijo de no sé quién. Entonces ahí hay eventos con tequila y con mezcal y con o sea, continuamente hay que seleccionar. Mira, yo aquí tengo una agenda normalmente de trabajo, de charlas, de presentaciones y tal, y en México tengo una agenda de eventos. ¿Qué nos toca? Que nos toca esta semana, ¿no? Y es absolutamente una Pues una cuando locura. queráis 2 tequilas, por favor, a los chicos del fondo. Hablando de tequila, ¿No? ¿Qué pasa? No me digas que me has hablando de traído tequila, tequila. te he traído un regalito ¿Qué me de dices? México porque... A ver. Ah, pero esto... Porque aquí es que no sabemos beber el tequila. ¿No? No sabemos el tequila. Aquí cuando eso del limón, la sal y tomárselo de un trago. Entonces Bueno. te he traído un tequila de verdad. Sabéis que el tequila se bebe a besitos, dicen allá, a poquitos. ¿A besitos? A besitos hay que beber el tequila. Pues no sé, chicos, A ¿os besitos, importa? a besitos. Así que espero que lo bebas a besitos y que te acuerdes de Hombre, de esto mí, ¿no? me lo voy a llevar y te diré una cosa, Félix, el primero lo voy a hacer pensando en ti y en Marianela. Dalo, Pues dalo. pues Dalo por te hecho. lo agradezco mucho. Muchísimas El tequila ahí gracias. es más que es un ritual, porque es una manera ¿Ah, que se sí? toma, muy bien sabéis, Limón, como sal, aperitivo. sí. No. No, Limón, sal, nada. no, Nada, esto por nada, ¿no? favor. Esto nos lo han contado No. en los bares. En los bares. Claro, Eso hijo. nadie bebe en México el tequila con sal y limón. Eso es cosa de gringos. No marches, güey. ¿Qué me dices? ¿Y ella en Eso es- Sevilla qué estaba bebiendo? Eso es de gringos. Si yo digo no marches por no decir otra cosa, que, Pero que suena bueno, peor. ¿qué me Pero, estás contando? Pero, O sea, que haría el ridículo. Si Mira, saco- como mucho el tequila se bebe en bandera, que es con los colores de la bandera de México. Te sirven 3 vasitos, tres vasitos de caballito, uno con el tequila, otro con la sangrita, que es como un zumo de tomate, y otro con un zumito de limón. Entonces vas alternando las 3 bebidas y te toma el tomate, el limoncito, el tequila. ¿El tequila solo en un vasito? Bandera. También se puede beber. En copita coñaquera, los tradicionales, como Marianela, su familia, son de copita coñaquera y toman a poquitos el tequila. ¿Me busquéis una copita coñaquera? Lo digo de verdad, yo me tomo uno contigo aquí si me traen 2 copitas coñaqueras, gringos, los del fondo. Oye, una cosa, Félix, es que ricasco, muchísimas gracias. Si el amor no hubiera surgido en Sevilla, ¿esta novela existiría o sería otra? No, sería otra completamente distinta, claro. A ver, es que fue un viernes de feria de abril. O sea, si es que no podía ser de otra manera. Y Sevilla pues tiene, como bien sabéis, yo estoy muy vinculado a Sevilla. Tengo un restaurantito allí que me hace mucha ilusión cuando algún lector aparece por allí. Esta semana era de la Real, pero bueno, apareció una lectora por allí a hacerse que si una foto, Félix y tal, me hizo mucha... Para una triste copa que han ganado, lo que estamos... Vamos, o sea, de verdad. Hija, tampoco Pero es para mira, tanto. he de decir que No tienen ni gabarra allí, ¿no? Creo. En un autobús, pobres, bueno. se portaron estupendamente. Sí. Les tengo mucho cariño a los donostiarras porque se dejaron casi tanto dinero como los bilbaínos hace 2 años, menos que la final del año pasado del Madrid-Barça, que todos los sevillanos están locos porque los vascos lleguen a las finales de Copa mientras se celebren, celebren en Sevilla, ¿no? Eso es verdad. Ir pensando, si alguien quiere hacer alguna preguntita rápida y breve, también daremos opción, pero sí me gustaría que trajerais el micrófono, por favor, porque le quiero hacer un par de preguntas a Marianela. Si tú me das tu permiso, porque ella me lo ha dado, que ella está aquí. Bueno, Marianela es una mujer, hay algo en la vida que os recomiendo siempre, y es que cuantas más personas conoces en la vida, uno tiene más y amplía más el criterio de las diferentes formas de ser que hay en el mundo. Mira, Marianela es esta chica tan guapa y estupenda en la que te has fijado nada más llegar seguramente, no me digas que no. Muy bien, micrófono. Cariño, la copita coñaquera no la has encontrado, ¿no? No, bueno, no importa. Marianela, buenas tardes y bienvenida. Un placer. Yo no quiero que pases en absoluto maltrato, en absoluto para nada, o sí. Pero quiero hacerte 2 preguntas. La primera,
¿Qué sensación tuviste cuando leíste Tierra de Sueños? Bueno, realmente era algo que me iba compartiendo Félix capítulo a capítulo. Terminaba un capítulo y me lo leía y ya estaba yo desesperada porque me entregara el siguiente. Y entonces me decía, bueno, pues esto no es hacer pan, o sea, espérame tantito porque él va a su ritmo, él es un hombre muy tranquilo, muy pausado, no es porque sea mi pareja, pero es un profesional de lo que hace, lo revisa muchísimas veces, no sé cuántas veces, y luego lo termina y lo vuelve a revisar y luego otra vez. Entonces fue un proceso de poco a poco, de todo el tiempo que estuvo escribiendo y de que me permitía hacerle pequeñísimas observaciones de, no, esta palabra no usan los mexicanos, esta solamente la usan los españoles, o sea, esa no puede salir de la boca de un mexicano. Entonces fue un proceso muy bonito y un proceso pues de mucho orgullo, porque todos los que estamos aquí sabemos que Félix tiene una prosa preciosa, muy cuidada, muy descriptiva, pero no aburrida ni tediosa, y es una prosa que te envuelve. Entonces, de poco a poco, pues era sentir un orgullo enorme y también un orgullo de que alguien hable tan bonito y que se exprese de tu país natal de una manera tan bonita, o sea, de esos sentimientos que despertó el pueblo de México en Félix, pues sentía un orgullo yo terrible de que los estuviera sintiendo y que pudiera él describirlos de la manera tan hermosa como lo hace. Pero hija, si me estoy enamorando hasta yo, y mira que, y mira que esto sería... Marianela, si Félix escribiera una segunda parte de Tierra de Sueños, la continuación, lo siguiente, ¿cómo te gustaría que fuera vuestra historia? ¿Cómo te gustaría que continuara esa Tierra de Sueños? Ya sé que es muy personal, pero ¿cuál crees tú que puede ser el siguiente capítulo que aún no está escrito? Bueno, todo, pareciera que en esta vida todo tiene un inicio y todo tiene un final. Entonces, lógicamente, la historia de estos protagonistas en Tierra de Sueños empieza muy pequeñitos y no podemos decir cómo termina porque es parte de, no vamos a spoilear la novela, pero en la vida todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y pienso que muchas veces todos tenemos que pasar ciertas experiencias de vida para llegar al culmen de la belleza de las relaciones. Y yo creo que a Félix y a mí eso nos ha pasado en la vida. De manera personal, no voy a hablar por él, yo creo que yo, como una mujer adulta que soy, madre de 3 adultos, abuela de una chiquitina, hoy si tendría que haber pasado todo lo que he pasado, lo bonito y lo muy duro que he pasado en la vida, si lo tendría que pasar para llegar a este culmen de vida y encontrarme con Félix, pues sin duda lo volvería a pasar si este era el destino. Y la segunda parte me gustaría pues que nunca terminara, que pudiéramos estar y seguir estando en la manera como estamos ahora, gozando la vida, gozando de nuestra experiencia y gozando de estos años dorados tan bonitos que la vida, que España y que México nos han regalado. Estamos mal colocados. Tú tenías que estar ahí y ella tenía que estar aquí. Félix, te lo No digo iba a de tener verdad. ningún problema oratoria que a veces se expresa infinitamente. Eres un hombre muy afortunado, ¿eh? Ella también, seguramente. La Pero eres suerte, un la hombre suerte hay que buscarla, afortunado. como yo digo, y esto no ha Sí, sido sí. llegar y pegar, como hace muchas veces, que la suerte hay que buscarla. Sí, es verdad que me siento muy, muy afortunado, sobre todo porque me siento querido, y eso es muy bonito, ¿no? Sentirse así. Imagínate aquí. ¿Tú le harías alguna pregunta a Félix, Marianela? Mira qué tal que Se las hago. Bueno, yo
lo único que pudiera decir de más es que, y él lo sabe, que la verdad cuando nos conocimos yo no sabía que él era escritor. Yo he sido una lectora toda mi vida, me encanta la lectura desde muy pequeña, pero luego cuando uno está en etapa de crianza y de trabajo, de tanto trabajo y de crianza, muchos años uno no lee como hubiera querido y luego van pasando los años y ya tienes más tiempo. Entonces, yo de siempre he sido lectora y yo no sabía que él era escritor, la verdad, cuando lo conocí. Hasta después lo supe y bueno, pues él utilizó ahí un regalito de un libro que me fui yo en un vuelo, La ciudad del alma dormida, por cierto, Sí. y me enamoré de nada más de leerla. Ya quería yo a Bilbao, ya estaba enamorada de Bilbao en un vuelo Madrid-México. Me lo acabé en el vuelo, o sea, no me dormí un minuto en 10 horas y pico, pero él lo sabe perfecto, que admiro bárbaro. No es porque él esté aquí ni porque sea mi pareja, pero definitivamente es uno de mis escritores favoritos. Pero así como es de buen escritor, es una mucho mejor persona. Qué maravilla, la verdad. Te diré una cosa. Nosotros los vascos, los bilbaínos sobre todo, los vascos, presumimos de ser muy buenos anfitriones, de recibir muy bien a la gente que viene a visitarnos, de la gente que viene a vernos, de la gente que vive aquí, que viene de cualquier parte del mundo, la gente que quiere vivir, trabajar, ser feliz y hacer una vida con nosotros. Tú y yo hoy eres ya un poquito más bilbaína, te lo digo de verdad, porque gente como tú es lo que nos gusta tener cerca, personas de verdad. Y antes de dejarte tranquila, quiero hacerte una pregunta que es vital e importantísima para el desarrollo de este acto. ¿De acuerdo, Marinela? Es muy importante, concéntrate. Es verdad que eres madre, que eres bien. En San Luis Potosí, tú no tendrás, por ejemplo, un hermano, un primo, para lo mío, ¿eh? Alguien como tú, pero que se llame, no sé, Pancho. O tú que conoces tanta gente que seguro que eres muy querida en San Luis Potosí. Búscame algo, ¿eh? Y yo voy. Si no, Tienes una casa en la ciudad de San Luis y una casa en el pueblo, que estarías muy contento. pues, ¿pero la casa está vacía o...? Vale, pues me llevo el tequila, voy a verte y ya tú me buscas el resto, me lo gestionas. Tenemos aquí. Pues hablando Qué de... maravilla, no es por nada, pero te diré una cosa, Félix. Es lógico que tú hayas escrito, yo me enamoré de México a través del color de los ojos de ella. Claro, cuando la ves y la conoces, pero qué bien. Fíjate que nosotros que hemos presentado muchas cosas, Marinela, porque aquí es verdad que pasan muchas cosas en Bilbao, pero no siempre tenemos la suerte de poder tener cerca de nosotros o enfrente, en este caso al lado, a personas protagonistas de lo que estamos contando. En este caso mi inspiración, ¿no? Absoluta. Claro. Fíjate, hablando de Bilbao, bueno, María Elena ha ido a San Mamés con la bufanda del Atleti ya y toda la pesca, estuvimos en la final de Copa con la bufanda del Atleti. Ah, bueno. O sea, todo hay que decirlo, ellos tienen ahí en el Atlético San Luis Potosí, tienen los colores rojo y blancos también, porque es una filial del Atlético de Madrid, que al final esos son los colores nuestros. ¿De quién? Entonces está muy integrada, ¿eh? ¿De quién? Es que no conozco equipos de pueblos. ¿De quién? San Luis Potosí. ¿Del Atlético de? Del Atlético de Madrid. Es que no conozco. ¿Qué es un equipo? Pero creo que al final... Perdón por... Perdón, el Patético de Madrid, ¿no? Ah, no, Perdón, tampoco es eso, no, pero es que no tengo cultura de equipos... Pero que los colores del Atlético de Madrid, obviamente, Sí, los colores. Por el Atlético. Pero hay que llevarlos con gracia los colores. Pero ella mira, fíjate, ella conoce Bilbao y el primer día que viene a Bilbao, viene a Bidebarrieta, pues en la presentación de mi novela hace 3 años, fue en octubre, hace 3 años. Y ella estaba en un viaje con unas amigas en Tokio y se viene de Tokio a mi presentación a Bilbao. ¿No te conocía? Sí, nos conocíamos. Habíamos estado 15 días en México, pero te quiero decir, digo, no vienen ni mis amigos aquí que viven ahí en Portugalete y viene esta mujer de Tokio. Fíjate. ¿No? Y lo que estaba diciendo que ella no sabía que yo era escritora y tampoco conseguí la primera noche que me diera su Instagram, porque claro, digo, un teléfono México, no, digo, o Instagram, y ponía corredora y lectora. Dije, bueno, tengo un 50% de... Y sí que utilicé, que no suelo hacerlo, pero es verdad, paseando por la Gran Vía de Madrid,
pasé por la casa del libro y yo diciendo, Virgencita, que hay alguna novela mía, por favor, Virgencita, y entré y efectivamente estaba la ciudad de alma dormida y se la regalé y fue así un poco, fue esa la historia. Menos mal que le gustó, porque yo creo que si no le hubiera gustado la novela No voy a preguntar... no hubiera exactamente igual. Bueno, quería decirte que la gente sepa, bueno, tú lo has dicho, algunas cosas que no te gustan, y además coincido mucho contigo, no te gusta juzgar el arte por la ideología del artista, no te gusta que se cuestione la cultura del esfuerzo, no te gusta la mala educación, la pérdida de identidad, no te gusta la intolerancia, la falta de diálogo, no te gusta la no inteligencia, la supremacía cultural, no te gustan las personas que juzgan muy rápido y la gente que sin leer algo dice lo que le ha parecido. Y de alguna manera, Félix, te gustan las personas de verdad, que es lo que refleja Tierra de Sueños. Personas de verdad y personas que han vivido una vida y una historia que es bueno reconocer, porque yo lo decía al comienzo, malo es que leáis un libro y no queráis ser alguno de los personajes. Malo sería leer un libro y no sentirte identificado con alguna de las historias. Malo sería leer un libro y no creer que de alguna forma hay algún párrafo que refleja una parte de tu vida. Aquí nos va a pasar eso, porque hay mucha verdad. Hay personas que han vivido una historia maravillosa, que la cuentan, pero también cuentan lo que la vida les negó y lo que la vida les quitó. Sí, y luego uno va cumpliendo años. Yo hace mucho tiempo que opté por no discutir con nadie, ¿no? Pero ahora que cumples años ya no solo eso, sino que procuras que las personas que estén cerca de ti son personas que te transmitan algo, que tengan energía bonita, que sean... yo muchas veces cuando venís alguno lo percibo enseguida, ¿no? El lector que dices que se le ve enseguida qué bonita persona es. Las personas bonitas, porque personas feas... Lo bueno es que en este mundillo, sobre todo los lectores, abundan, son mayoría. Y no es pelotear, pero realmente creo que influye mucho el ser lector con tener una empatía, con tener una manera bonita de mirar, por supuesto tener una educación, una cultura, y eso es la verdad que me resulta muy gratificante. Por eso soy muy afortunado de dedicarme a esto y poder teneros a vosotros. Sabéis, siempre que os lo agradezco infinito en el alma, cuento a veces, suelo contar la anécdota de en el quinto de GB con 10 años tenía, y había elecciones, éramos 52 en el Colegio Santa María de Portugalete, y había elecciones a delegado y pues me votó casi toda la clase, la verdad. O sea, no sé por qué, pero... Y llega un niño, Modro, 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 yo te he votado. Y yo le dije con mi soberbia de la inocencia, y le dije tú y toda la clase. Fui a casa, se lo conté a mi padre y fue la bronca más grande que me ha echado en mi vida. Dice, si eres delegado es porque ese niño te ha votado. Mañana le das las gracias y le pides perdón por cómo le has contestado hoy. Y eso no se me olvida, y eso para mí, cada lector, es Julio Garmendia Landa, que es como se llamaba aquel niño al que no he vuelto a ver, pero que si alguna vez se entera, digo, Julio, la verdad es que fue una lección de vida la que me dio, ¿no? Has dicho, me he traído a Bilbao un poquito del color de México. ¿Qué te llevas a México de Bilbao? ¿Qué color le vas a poner a Bilbao? A México de Bilbao. Si es que son muy pesados. Si soy de la Peña del Atleti de México. Sí, ¡ay, sí! Sí. Y a veces se juntan para ver partidos. Ellos están en Ciudad de México, nosotros estamos en San Luis Potosí y nos vamos a México a ver el partido o a estar con ellos. Y hay que decir que uno de los socios de la Peña del Atleti de México, Javier Labarrategui, fue CEO de la Casa Cuervo de tequila. Y suele llevar los mejores tequilas entonces es un aliciente, porque no todos los días se toma uno un gran reserva de la familia y eso, no, pero son gente muy baja. El presidente de la Peña del Atleti es Goyo Blasco, nieto del legendario Goyo Blasco, de aquella selección de Euskadi que tuvo que exiliarse también y que tampoco volvieron la mayoría de ellos. Entonces son historias muy bonitas, porque tanto en la Peña del Atleti hay mucho... Todos obviamente casi todos son ya mexicanos de segunda o de tercera generación, pero casi todos de familias de exiliados y la verdad que es muy bonito. Entonces, oye, me hace madrugar a veces el Atleti, porque cuando juega a las 2 de la tarde, allí son las 7 de la mañana. De ahí me tienes levantándome a las 7 de la mañana
a ver el partido, ¿no? A veces, o sea pero que vamos, lo llevo muy presente y muy cercano. A veces Marianela me dice que soy muy pesado con el de Bilbao y tal, pero bueno, ella sabe que tengo muy buenos amigos aquí y que me quieren mucho, entonces he conseguido por lo menos transmitirle ese cariño que yo tengo por Bilbao. Tengo una curiosidad un tanto... Recientemente, no hace mucho, ha ido el rey a México y ha pedido perdón en México por lo que se hizo. Yo no sé qué tal ha sentado en México esto, no sé cómo han interpretado en México las disculpas del rey y sobre todo yo no sé si a estas alturas esto ha significado algo para ellos. Tiene sentido. Pidió disculpas por los excesos que se cometieron. No por todo. Que se cometieron, obviamente, como en todas partes. Pero yo creo, a ver, ahora hay una corriente intelectual mexicana que realmente reivindica lo que realmente pasó. También es verdad que me llama la atención que toda la época del virreinato, 300 años desde que se llegó hasta que se independiza México, parece que en los libros escolares actuales no existe. Y eso forma parte de la cultura. Vamos a ver, el tequila no existiría, para empezar, ni los mariachis. Entonces México es un mestizaje precioso y maravilloso. Y yo creo que se hizo una labor por parte de... Hubo excesos, pero también hubo una evangelización maravillosa por parte de... Empezaron los 12 apóstoles franciscanos, que fueron señores de Burgos, de Valladolid, de Benavente, cerca de Zamora, que allí se fueron a evangelizar a los indígenas. Eran indígenas en gran parte maltratados por los mexicas, aztecas. Entonces, a ver, todo el mundo sabe que Hernán Cortés con 500 no hubiera podido controlar un ejército de miles y miles de miles. O sea, ellos tuvieron la habilidad de poder, de acuerdo a las tribus enemigas y poder, a los pueblos indígenas enemigos y poder entrar en Tenochtitlán, ¿no? Entonces, la historia es mucho más compleja de lo que se puede resumir. Pero los reyes católicos impidieron la esclavitud indígena en México. Muy curioso que hubo esclavitud africana hasta finales del siglo XIX, pero nunca hubo una esclavitud indígena, pues estaba prohibido esclavizar a los indígenas. Entonces, hay que conocer un poquito la historia en profundidad, pero yo el resumen digo es que México es tan maravilloso por ese mestizaje que tiene de culturas, ese orgullo que tienen por su pasado precolombino, ese orgullo que tienen, que lo lleva muy a gala y se nota en sus rasgos, su manera de ser, sus costumbres, su cultura, su manera de respetar. Ahora hay ceremonias que se hacen y se combinan. A lo mejor hay una ceremonia, hay un matrimonio, se celebra una ceremonia civil o religiosa y luego hacen una ceremonia espiritual o un bautismo, y son ceremonias que invocan a los elementos, a la tierra, al aire, al agua, y son, yo siento algo dentro cuando las presencio, ¿no? Entonces, lo que hay que quedarse es que estamos en el momento actual y que México es un país absolutamente delicioso por ese mestizaje tan bonito que tiene. Os prometía una sorpresa final y es que ahora, según salgáis en la puerta, los dos compañeros estupendos os van a dar a cada uno un billete gratis a San Luis Potosí para que conozcáis la realidad de todo lo que os hemos contado, porque os podéis o no creer lo que os hemos dicho, pero una vez allí, ahora, bueno, usted si quiere a Colombia, como prefiera, ¿eh? No tenemos... Dígame. ¿La portada del libro? La portada del libro. Ah, bueno, ¿qué es exactamente, Félix? ¿Tu casa? ¿Allí? Bueno, son unas ruinas mayas en una selva. Y el pajarito es ¿cómo se llamaba el pájaro? El tezal, eso es, que es digamos, el símbolo de México. Símbolo de México. Me gustó mucho cuando me la diseñaron porque yo le hice la sugerencia de lo que quería y me gustó mucho sobre todo por los tonos que le dieron, que tienen el color de la icurriña, perdón, de la bandera de México, que son los mismos, por cierto. Ya, sí. Y entonces me gustó mucho el tono que le dieron, es lo que yo buscaba, unas ruinas mayas, entró un poco en un tono misterioso porque era complicado hacer una cubierta de esta novela, la verdad. Bueno, espero que hayáis pasado un rato agradable, que os hayamos motivado
a conocer esa tierra de sueños, que os sumerjáis en la historia, que seáis cualquiera de esas personas que recordéis momentos de vuestra propia vida, porque los hay para recordar, y que también descubramos, ¿por qué no?, culturas, tradiciones, esencias, valores, humildad, formas de entender la vida que nos pueden venir muy bien. Para mí ha sido un lujo y un placer estar a tu lado hoy, Félix, en este día tan especial del Día del Libro, pero voy a serte muy sincero y estoy seguro que la gente me va a entender. Algunas veces la vida te coloca en sitios y una de las grandes facultades del ser humano es saber, muy importante, cuál es tu sitio, pero también saber cuál no es tu sitio y dejar que ese sitio lo ocupe quien de verdad lo tiene que ocupar en un momento concreto. Y yo quiero que la última imagen que os llevéis hoy de esta biblioteca sea la imagen que de verdad yo quiero ver de cerca, porque yo creo que tu sitio es este, Marianela, no es ese. Sí, y voy a bajar a acompañarte, dame la mano, ven conmigo, dame la mano, porque ese es tu verdadero lugar, ese es tu sitio y no el mío. Si yo entro en cualquier parte, cariño. Y creo que esa silla está destinada a los ojos que le hicieron enamorarse de México, a los ojos que le hicieron escribir, y creo que este sitio, fíjate qué bonita imagen para terminar, y llévate el cariño, el aplauso de Bilbao, el amor nuestro, y ojalá que la vida te siga regalando muchos sueños. Y no te olvides de lo mío, de ese chico, de...